declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días a la audiencia, a los compañeros como Vicente, que está acá como operadora, compañeros de la planta emisora. Estamos en una nueva audición del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba, después de las sabias palabras que acabamos de escuchar de Delia. Hoy estamos acá con Chiqui en el estudio, y vamos a seguir con el tema que no pudimos terminar en la audición pasada. Antes de continuar, estamos en Radio Centenario 1250 AM, y por internet se puede también escuchar en cualquier parte del mundo, del Uruguay y del mundo, radio36.com.uy. Antes entonces del tema, queríamos decirles que es un tema en relación a UPM, de la cual hemos hablado mucho acá. 3 organizaciones finlandesas de solidaridad y derechos humanos presentaron una denuncia contra la empresa finlandesa UPM ante un comité de las Naciones Unidas. Es el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estas organizaciones finlandesas piden una auditoría independiente que determine la afectación de esos derechos en la población de Uruguay por el contrato firmado entre Uruguay, el gobierno de Uruguay y la empresa UPM. Como les decía, o no sé si les dije, está también el compañero Chiqui acá para seguir con el tema. Entonces, que ahora empieza él. Para hacer una segunda parte que no va a terminar con el tema porque es muy amplio y se relaciona con muchas cosas. Lo que sí, para recordar un poco, habíamos estado resumiendo la semana pasada lo que vimos. Hablamos de la guerra de las semillas, o la guerra por la semilla, que es una guerra que, a pesar de que ha causado cientos de miles de víctimas, no aparece en los medios de comunicación, y es algo medio sordo que se evita de tratar el tema. Decíamos que la historia de la agricultura, que tiene por lo menos 10.000 años, y la conservación y selección de semillas van juntas, van de la mano a lo largo de todos estos siglos. A partir de la llamada Revolución Verde, por los años 50, las grandes corporaciones empezaron a interesarse en el agro, o mejor dicho, en el agronegocio, con promesas de producir alimentos y eliminar el hambre en el mundo a través del desarrollo de la agricultura industrial, que prometía el oro y el moro, pero que no cumplió con ninguna de sus promesas. Más bien fue todo lo contrario. Comenzó una concentración de la tierra que se sigue acentuando cada vez más, monocultivos, uso y abuso de venenos y fertilizantes sintéticos, ataques a la biodiversidad, uniformización, reducción de las variedades, generación de dependencia de los agricultores y campesinos, etcétera. También se da una concentración en manos de las grandes corporaciones de la producción de venenos, fertilizantes sintéticos y semillas, porque son los mismos los que producen los venenos, los que producen los fertilizantes sintéticos y los que producen las semillas, y se van dando casamientos entre estos grandes empresas, lo que hace cada vez más monopólica la producción y la dependencia de estos gigantes multinacionales, que tienen como principal objetivo la ganancia. Así hablábamos, por ejemplo, de la fusión de Bayer, que compró a Monsanto, Syngenta
con Chemchina, Limagrain en Francia, DuPont, Pioneer y Dow Chemical en Estados Unidos, que dominan prácticamente gran parte del mercado mundial de semillas. Dentro de eso hablamos que una de las herramientas es la de la propiedad intelectual, las patentes sobre la naturaleza o productos de la naturaleza, a través de certificación de semillas, considerar las semillas tradicionales ilegales, cosas que son ilegales, las naturales, las que usan los que son patrimonio del desarrollo de la humanidad, de las culturas y todo eso. Entonces, bueno, dentro de eso, Corina estaba con el tema de las semillas transgénicas, explicando un poco el surgimiento y eso. Entonces, bueno, va a continuar con eso y luego hablaremos un poco de esta batalla, algunos mojones importantes de esta lucha que se viene dando en distintas partes del mundo y se manifiesta de distintas formas. Adelante, Corina, entonces. Sí, el domingo pasado que habíamos empezado con los OGM, o sea, las semillas transgénicas, o sea, semillas que han sido modificadas en sus genes en laboratorio, ¿no? Para distintas funciones. El otro día hablamos de la soja, porque en Uruguay hay soja y maíz transgénico, y lo que hay es son agrotóxicos. Bueno, la soja fue introducida, habíamos dicho, en el 96, y en el 2003 se aprueba el maíz transgénico. Ya hay hasta como 10 tipos distintos. En el caso del maíz, la manipulación genética hace que la planta genere una toxina que tiene un efecto insecticida contra ciertas plagas como la lagarta. O sea que la planta con esa modificación produce una proteína, una toxina, es un insecticida. Y eso se circula en toda la planta, entre lo que nosotros comemos del maíz, va a sus raíces. Esto afecta a algunos microorganismos del suelo, o sea que altera los equilibrios económicos del suelo, de la tierra. A su vez, el polen de este maíz transgénico, BT, me había olvidado decirle que estos cultivos de maíz con estas modificaciones se les llama BT. Es tóxico para insectos benéficos. Por otro lado, hay insectos que desarrollan resistencia. Recuerden que cuando hablamos de las sojas, ya que hay hierbas también que desarrollan, que resisten, la naturaleza resiste a esta agresión, a esta guerra que se le hace, y esa resistencia hace que pierdan un poco de efecto los herbicidas. Por eso después vienen más cantidades de herbicidas y herbicidas nuevos en esa guerra contra la naturaleza. Por otro lado, entonces, hay insectos que también desarrollan resistencia a esa toxina creada artificialmente en la planta de maíz, y eso lleva a usar también más plaguicidas. Lo contrario del argumento inicial que dieron, como explicaba Chiqui, que iban a usar, que el objetivo de los transgénicos era usar menos agrotóxicos. Otro gran... les quería decir, que algunos tipos de maíz transgénico tienen las dos modificaciones, para ser resistente a herbicidas y a su vez para convertirse en un insecticida la planta. Otro gran problema con estos maíz transgénicos es que se pueden cruzar, digamos, el maíz transgénico con el maíz natural. Lo contaminan, se dice, al maíz natural, y se crean semillas híbridas transgénicas. Es de imaginarse, la tragedia para el productor que quiere producir orgánico, que quiere producir alimentos sanos. Ha pasado, por ejemplo, con una cooperativa que conocemos, Graneco, que hace una polenta que no es transgénica.
Así que imagínense la tragedia para los que quieren producir sanos con esta contaminación, porque hay mucha deriva de las semillas. En nuestro país, el primer cultivo con semillas transgénicas, como le decíamos, fue en el 96 con la soja. Pasó desapercibido esa autorización y a los 3 años, a raíz de denuncias de organizaciones civiles, de defensoras del ambiente, un diputado entonces lo plantea en el Parlamento, porque en el Parlamento no se sabía nada. Había sido autorizado 3 años antes por una dirección del Ministerio de Ganadería y Agricultura. Las evaluaciones para esas autorizaciones se basaron fundamentalmente en lo que informan las empresas que desarrollan y comercializan esa semilla. Ellas piden la autorización y claro, ellos van a decir que todo es positivo, ¿no? Y se basa el gobierno para autorizarla en lo que dicen las empresas. Y eso sigue haciendo así en todos estos años. Además, la dicha evaluación la hacen sobre la semilla transgénica y no sobre el paquete, que en el paquete están incluidos los agrotóxicos. Ahora, desde 2008, el que da la autorización final para introducir la semilla transgénica en Uruguay es el Gabinete Nacional de Bioseguridad, que está integrado por 6 ministerios, que son Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores, Salud Pública, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el de Medio Ambiente, que ahora es solo Medio Ambiente, antes era no importa, tenía un nombre más largo que comprendía vivienda y otra cosa. Y el de Industria, Energía y Minería. La UDELAR, o sea, la Universidad de la República, también integraba este Gabinete Nacional de Bioseguridad, pero se retiró porque sus aportes no eran tenidos en cuenta. Y vamos a dar un caso emblemático realmente de lo que pasó para que ver qué intereses priman cuando se autorizan estas semillas tan nefastas. En 2017 fue autorizado, o sea, va a ser 4 años, un nuevo evento, como le llaman ellos, de maíz transgénico, que como les decía hay como 10 ya, con la opinión contraria dentro de esos 6 ministerios, del Ministerio de Salud Pública y del de Medio Ambiente. El Ministerio de Salud Pública dijo que consideraba innecesario hacer correr un nuevo riesgo a la población por posibilidad de alergias y además que el maíz transgénico es menos nutritivo que el maíz natural, eso está probado químicamente. Y el de Ambiente dijo que ese maíz que querían introducir y que finalmente introdujeron era tóxico para un insecto que en Uruguay no es plaga. Digo, no sé cómo casi irracional casi ya, pero fue aprobado. Y además, otra cosa dijo el Ministerio de Ambiente, que estaban acompañados, que los herbicidas que lo acompañaban en ese paquete tecnológico eran más peligrosos aún que el glifosato, como son el dicamba, que es muy volátil, se expande mucho, el glufosinato de amonio, que es pariente del glifosato, pero como han tenido por la resistencia que ir creando otros, y el 2,4-D, de triste fama, usado en Vietnam como defoliante. Bueno, entonces queda bien claro en este ejemplo de 2017 cuáles son los intereses que predominan, los económicos, el lucro, el saqueo, la destrucción, que nos imponen esas grandes multinacionales, porque se los dejan imponer, ¿no? Claro. Porque el gobierno se los deja imponer. No es la salud, el cuidado del ambiente, de la naturaleza, la salud humana. Nuestra salud está integrada, digo, depende. Si en un ambiente que no es sano, la salud no está, tampoco será sano. Es el agronegocio puro y duro. Es el capital transnacional que decide el modelo de nuestra producción agrícola. Han sido las políticas, han sido tanto políticas de Estado como si tanto de la derecha clásica como de los gobiernos progresistas que gobernaron 15 años.
No sé si sigo un poquito más, yo quería enumerar, pero no sé si habrá tiempo, capaz que le doy la palabra entonces, o que sigue Chiqui, las consecuencias nefastas de este modelo de producción agrícola. Bueno, vamos a tocar algo de eso, poniendo, digamos, también un poco algunos ejemplos, porque nosotros decíamos las víctimas que han habido de este modelo. Un caso emblemático es el caso de la India. La India, más o menos por los años 90, firma un plan de ajuste estructural con el Fondo Monetario Internacional. Entonces el Fondo Monetario Internacional le pone como una contrapartida para autorizar determinados créditos, determinadas cosas, que el país abra sus fronteras al comercio internacional. En ese momento, la que aprovecha es la multinacional Monsanto, que actualmente fue comprada por Bayer, y se zambulle en la India para experimentar su último descubrimiento, el algodón transgénico llamado algodón BT. ¿Qué pasa? Que entrando en la India es como entrar en un continente, porque es enorme. Entonces, bueno, ahí empieza toda una campaña con los campesinos prometiéndoles el oro y el moro, prometiéndoles que van a tener ganancias fabulosas, que comprando esos granos milagrosos van a multiplicar sus ganancias, van a salir de la pobreza, etcétera. Y bueno, convencen gente. Ahí en esa zona del centro de la India llegan a hacer que el algodón transgénico llegue a ser el 90% de los cultivos de algodón. La gente parecía tipo como en la película El baño del Papa, pedía préstamos y cosas para poder comprar las semillas y parte del paquete tecnológico que iba, los productos químicos, etcétera. Entonces, bueno, los campesinos pobres a veces pedían un préstamo que nos puede parecer de repente poco importante acá y a la distancia, yo que sé, de $500, pero ahí era una fortuna en ese momento y para gente muy, muy pobre. Entonces, bueno, resulta que el rendimiento que tuvo ese algodón transgénico que querían probar, ahí era como un test que hacían a escala de país y casi como si fuera un continente, no dio los resultados que se preveían. Entonces se empezaron a arruinar los campesinos. No podían pagar a lo que tuvieron mala cosecha, no pudieron pagar los créditos, a lo que no podían pagar los créditos se sumaron los intereses, con los intereses y eso, digamos, se empezó a dar una asfixia, y mucha gente desesperada, empezó una ola de suicidios de campesinos arruinados que llegó a los 200.000 campesinos suicidados en 10 años en esa zona de la India. Qué terrible. Digamos, es una tragedia que mayormente la gente no la conoce, digo, porque esas cosas no se difunden los mecanismos, por qué pasó eso, qué fue lo que lo originó, etcétera. Y ahí surge una persona que es emblemática a nivel mundial de la defensa, digamos, de la semilla, de los saberes ancestrales, que es Vandana Shiva. Es una mujer que es doctora en física cuántica, pero digamos que en su infancia creció en una granja cerca del Himalaya y eso, y ya estaba sensibilizada a los problemas ambientales, había participado en los años 70 en campañas de deforestación, etcétera. Entonces, viendo esto, digamos, a raíz de los suicidios, cantidad de mujeres quedaron con sus hijos a cargo y sin tener una salida económica. Entonces, bueno, una de las cosas, uno de los trabajos que hizo esta doctora en física cuántica fue crear una granja
para defender las semillas y a los campesinos en su combate, y que la lleva a generar, a proteger semillas y a distribuirlas incluso gratuitamente a esas mujeres que quedaron como jefas de hogar, etcétera, que rompieran la dependencia con las multinacionales de la semilla, que volvieran a la forma tradicional, ancestral, de que cuando uno siembra algo deja las mejores semillas para guardarlas para la siembra próxima, buscando, digamos, mejorar, o los mejores especímenes, etcétera. Bueno, ese trabajo ha sido reconocido a nivel internacional, y en esa granja, por ejemplo, a nivel de granos y semillas libres que se guardan para que no desaparezcan, tienen 630 variedades de arroz y 190 variedades de trigo. Muchas de ellas son variedades muy antiguas, y eso, bueno, que se conservan, y en determinado momento las transnacionales se han interesado por alguna de esas variedades, que quieren agarrarlas, certificarlas y apropiarse de la propiedad intelectual de ese producto de la naturaleza. Y así Monsanto quiso, con uno de esos trigos ancestrales, registrarlo. Como invento de ellos. Como si fuera un invento de ellos, ¿no? Claro. Producto de la evolución y del trabajo de generaciones y generaciones a lo largo de siglos, como si fuera algo propio. Y después que hacen eso, si vos usás ese trigo, te cobran. Es una vergüenza, es una inmoralidad del capitalismo cruel. Entonces, digamos, a través de la lucha de esta gente, de gestiones que hicieron a nivel a nivel legal, etcétera, consiguieron ganar esa batalla y no permitieron que Monsanto registrara esto como propiedad intelectual. Pero lo que queremos señalar es que esta batalla es una batalla que es continua, digamos. Es algo que viene desde los años 60. En los años 60 se genera un organismo que se llama la UPOV, que es la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, que es una organización intergubernamental con sede en Ginebra, en Suiza, y que fue creada por el Convenio Internacional para la Producción de Obtenciones Vegetales. Todo esto, estas palabras, todo esto, fue adoptado, digamos, en París en el año 61, tuvo varias revisiones, pero en realidad esto lo que trata es de proporcionar, la misión, supuesta misión, es proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de variedades vegetales con miras al desarrollo de variedades vegetales para beneficio de la sociedad. Todo ese palabrerío muy lindo. Ese palabrerío, pero en concreto, ¿qué es? Es poder privatizar. ¿A quién favorecen? Es poder privatizar, es por un lado poder privatizar la naturaleza, tener propiedad intelectual sobre la naturaleza, y a la vez limitar, perseguir y hacer ilegales las semillas no certificadas. Entonces están lo que se llaman las leyes UPOV, que en algunos países, digamos, las han conseguido colocar a través de distintas formas de presión o de corrupción. Esas leyes que le sacan, son represivas para los campesinos, para los productores, donde en general les dicen todas las cosas que no pueden hacer. No pueden hacer esto, no pueden venderlas, no pueden intercambiarlas, no pueden regalarlas, etcétera. Y en algunos lados, como no las pueden poner de golpe, como un todo,
van como de a pedacitos, sacan una ley sobre las certificaciones, sacan una ley sobre tal aspecto, tal otro, y las van imponiendo de a poco. Pero, digamos, la buena noticia también es que esto no sucede así sin pena ni gloria. Digo, los pueblos se organizan, se van ganando conciencia, van viendo a través de las distintas experiencias que es una forma de esquilmar al mundo, de apropiarse, digamos, nada menos que de la alimentación a nivel mundial. Porque en determinado momento, muy cínicamente, en el año 70, Kissinger decía que quien se apodere del petróleo domina a las naciones, pero quien domine el alimento, alimentación, digamos, domina a los pueblos. Entonces esto... Me hierve la sangre. Sí. No, el objetivo, entre otras cosas, de este tipo de divulgaciones que estamos haciendo es que la gente tome conciencia, porque son cosas que pasan, como decía Corina, con esos eventos que de repente a los 2-3 años se enteran de que pasó tal cosa, que fue aprobada, que no hubieron estudios, o que los estudios se basaron en los informes que presentan las mismas empresas, que no van a hacer un informe en su contra, a su cargo, etcétera, etcétera. Pero lo importante es saber eso, que hay gente que se organiza en todos los países. En Europa es muy importante la lucha, por ejemplo, de la Confederación Campesina en Francia, Vía Campesina en América Latina. Acá en Uruguay existe la red de semillas nativas y criollas, existen coordinaciones a nivel latinoamericano, grandes luchas en países como Paraguay, Argentina, Chile. Córdoba ha sido un lugar donde se han manifestado y se han ganado batallas importantes. Y hace poco que quería decir algo simplemente muy cerquita, sí. Acá en Argentina, en Córdoba, por ejemplo, como ejemplo, 2 luchas que triunfaron. En Córdoba, una zona, un pueblo, no sé qué se llama, las Malvinas Argentinas, logró con su organización y lucha que se retirara Monsanto de ahí. Y la otra, estamos medio apurados porque se nos está terminando la hora, fue en una parte que se llama Ituzaingó, también muy cerquita de Córdoba, las madres de Ituzaingó, que les decían las locas de Ituzaingó, porque estas madres vieron, digamos, la fumigación llegaba, digamos, hasta la puerta de sus casas y empezaron a haber muchos casos de cáncer en niños y malformaciones en niños que nacían. Y eso llegó con la movilización de estas locas de Ituzaingó. Esto nos hace acordar de las locas de Plaza de Mayo luchando por sus hijos desaparecidos, que eso ya llegó a juicio penal y fueron encontrados culpables los que estamos llegando, nos quedaron cosas en el tintero, como siempre, pero pie para seguir, porque es un tema muy vasto que tiene muchas cosas para seguir conociendo, haciendo conocer y difundiendo. Así que nos tenemos que ir. Viene Tierra Libre. Viene el programa Tierra Libre. Bueno, hasta el próximo domingo, que soporten lo mejor posible el calor.